Buenos días, compañeros. Nos encontramos con una nueva actividad aquí en las instalaciones del ICE, Instituto de Ciencias de la Educación. Habla su amigo Marco Jaramillo. Quise comenzar este video con esta imagen tan representativa de nuestro instituto, y posteriormente vamos a seguir con una actividad que tenemos encomendada para nuestra clase de análisis e interpretación de la historia del profesor Rodrigo. Entonces nos trasladamos un poquito para acá, para donde es la zona del ágora que le mencionan, y tenemos aquí lo que es la historia del nacional, la actividad así denominada por nuestro profesor, el cual vemos que se trata de una era del tiempo que se puede apreciar. Es bastante extensa, ya que se trata de la historia nacional en toda su dimensión. Mide aproximadamente unos 10 metros y les voy a tratar de dar una expectativa amplia de lo que se trata, ¿no? Para luego pasar a las actividades. Una cuestión panorámica, miren. Entonces, aquí tenemos nuestra línea del tiempo, la cual la construimos con 10 compañeros, los cuales en su mayoría fueron compañeras, y Daniel me parece que era el único hombre que trabajaba con nosotros. Entonces, nuestra actividad es explicar de lo que se trata esta línea del tiempo, que en nuestro caso es de la historia nacional desde una perspectiva científica, ¿verdad? Bueno, entonces empezaré comentándoles que esta línea del tiempo puede analizarse o interpretarse desde varios puntos de vista. Uno sería bueno, compañeros, nuevamente de regreso. Tuve un pequeño accidente con el aire, pero ya estamos por aquí y ya me está pidiendo aquí una compañera para continuar con nuestro video. Entonces, vamos a pasar a la interpretación de la línea y explicar su análisis e interpretación, ¿no? De acuerdo a los parámetros que nos dio el profesor. Entonces, en primera instancia les he de mencionar que la línea tiene diversas formas de analizarse o interpretarse. Miren, por ejemplo, por acá comenzamos. Una primera forma de análisis podría ser leyéndola de manera continua y sin interrupciones de derecha a izquierda, y ya vamos viendo los acontecimientos que fueron pasando en la historia. Bueno, si el viento nos deja y nos permite, entonces así sería una primera lectura, ¿no? Una segunda lectura que podríamos tener podría ser referirnos a un periodo en concreto. Es decir, aquí vemos varios periodos, los podemos diferenciar por los colores. Primero tenemos el arqueolítico, la prehistoria, el cenolítico superior, inferior, el periodo de la colonia, la vida independiente, es decir, la época moderna, México revolucionario. Entonces, esa sería una segunda forma de interpretación, es decir, por periodos, ¿no? Y aquí tenemos aproximadamente unos 15 o 20 periodos, pero para efectos de nuestra clase, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una lectura por cortes, es decir, vamos a ir diciéndole
cómo, cómo se fue construyendo esta historia nacional, para lo cual me auxiliaré aquí del señor Disciplina, ¿va? Para irlo señalando. Miren, por ejemplo, aquí tenemos que aproximadamente en el año 1492 se construye la primer corte de la historia nacional, con dos autores que son dos frailes, Juan de Zumárraga y Bernardino de Sahagún. Ellos estuvieron durante el periodo de la colonia y hacen el primer corte de la historia mexicana, es decir, la dividen en prehistoria y posteriormente en conquista y, y se da la evangelización del Nuevo Mundo por parte de estos frailes. Entonces aquí tenemos un primer corte. Queda atrás lo que es el México prehispánico y tenemos la etapa de la Nueva España, según estos autores, Juan de Zumárraga y Bernardino de Sahagún. Aquí tenemos un segundo corte, es decir, hablamos del periodo entre el México independiente y el liberalismo mexicano. Y este segundo corte lo estableció nuestro autor de nombre Lucas Alamán. Este personaje nos habla sobre cuál es la diferencia entre el México independiente, una vez que reprobó su separación de España, y el liberalismo mexicano. Hace una diferencia y nos dice, bueno, es el México independiente y a partir de más o menos podríamos hablar del periodo de Benito Juárez, que fue un gobernador, un presidente que tuvimos, pues hace el segundo corte, ¿no? Y se diferencia entre México independiente y liberalismo mexicano. Un tercer corte que tenemos en esta etapa sería el realizado por José Vasconcelos. José Vasconcelos nos habla de que hay una tercera etapa en la historia nacional y él se refiere al periodo del porfiriato, de la Revolución Mexicana y al México postrevolucionario. Además de que incorpora y hace suya la idea de la línea europea, la trae a México y la convierte con sus modalidades mexicanas. Entonces, aquí tenemos una tercera etapa con José Vasconcelos y estas tres etapas que él nos dice y reconoce. Posteriormente tenemos un cuarto corte que sería con Eric Hobsbawm, un autor de origen inglés, y nos habla sobre la modernidad. Posteriormente tenemos un quinto corte con Jean-François Lyotard, que es un autor de origen francés y que nos habla precisamente sobre lo que es la influencia del arte en la sociedad contemporánea, los libros, la música, y él creó el concepto de contemporaneidad. Y tenemos un último corte que nos ofrece un autor de origen español, pero que vivió gran parte de su vida en México, que se llama José Luis Lorenzo Bautista. Este personaje, aunque es de reciente incorporación, lo que hizo fue incorporar a nuestra línea de distribución un periodo atrasado, es decir, la era de las líricas, los periodos líticos. Y también él fue el que ha escrito sobre la cuestión de la población del territorio americano por parte de personas venidas del continente europeo que atravesaron a través del estrecho de Bering. Todos estos descubrimientos los hizo aproximadamente en 1950 1960, desde su posición, ya que fue uno de los creadores del director del Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y aquí tendremos un sexto corte de nuestra historia nacional, ¿no? Que es básicamente lo que tenemos establecido y lo que hemos estudiado. Pero ya por último, les comenzaré una actividad que tenemos pendiente y que es la cuestión de un cuestionario que nos dejó el profesor Rodrigo y que es de 4 preguntas muy sencillas.
y que se refiere en primera instancia a cuáles son los problemas que se enfrenta la historia, la nueva historia. Entonces, yo les comentaré que uno de los problemas que tiene la nueva historia, y como lo vemos aquí, es que es una excesiva especialización o división. Como vemos, cada color es una especialización, y si nos adentramos a hablar de cada uno, pues nos tardaríamos mucho tiempo, ¿no? Y me parece que ya estoy llegando al término de mi video, porque ya va, estamos en el término, ¿no? Entonces ya nada más rápido agregaré también que otro de los problemas es de que se expande de manera muy vertiginosa, es decir, ahorita ya tendríamos que tener otro periodo, porque cada día que vamos pasando se va incrementando las historias, ¿no? En segunda, la segunda pregunta tiene que ver con los principios filosóficos de la nueva y vieja historia. Y para esto les comentaré que son 6, según la lectura que hicimos, y rápidamente les diré que se interesa por cualquier actividad humana y que preponderantemente busca historias desde abajo, es decir, historias del pueblo en contraposición a la vieja escuela que trataba sobre cuestiones elitistas y cuestiones de clase. Pero también en este tenemos que se trata de una visión de hombres machistas. Si podemos ver en la línea del tiempo, a pesar de que su intervención participaron varias compañeras, pues no tenemos ninguna mujer, aunque podríamos tener alguna aquí en el periodo de la independencia, con la corregidora José Martínez Domínguez, que fue una gran impulsora, pero pues no tenemos ninguna, ¿no? Y siempre se trata de hechos sociales, como el periodo de independencia, la revolución, el sedentarismo que tenemos por acá con los nómadas, es decir, esa es una de las características. En el número 3 nos dice cuáles son las etapas de la escuela de los anales. Y primero quisiera comenzar diciendo que por anales debemos de entender la compilación de hechos sociales. Y primero les diré que la primera etapa es por 1930, y los autores son Lucien Lafayette y Mark Bronch. Ellos nos hablaban sobre cuestiones sociales y culturales para incorporarlas. En el periodo 2 es el autor que sobresale es Jacques Lecoq, y él nos habla sobre varias cuestiones de historia, antropología, sociología, el medievo, principalmente la economía, y su concepto importante que incorpora es el ideológico y el político, ¿no? Que el hombre debe tener estas cuestiones. Y en la tercera etapa de Escuela de los Anales tenemos allá a Fernand Braudel, que él nos habla sobre la cuestión de la división en tiempo, en era larga y era corta de la historia. Ya por último, porque ya estoy llegando al final, ahora sí ya, solamente les hablaré sobre el concepto de historiadores domingueros, ¿a qué se refiere? Y para no equivocarlo, leeré de forma textual lo que nos dijo el profesor, que son aquellas personas que al fin de semana espacial, una estructura, conocen elementos de la historia, saben identificar los elementos del arte y lo llevan a la vida cotidiana. Es decir, hacen de su vida un constante estudio en visitas a museos y demás cuestiones, ¿no? Por su atención, muchas gracias.